como podéis ver en la pantalla, que se ha titulado Firmes en la Esperanza. Y esta serie está basada en la carta que escribió Pablo a los hermanos de Tesalónica, a los tesalonicenses. Así que, bueno, estaremos en estos domingos varios hermanos compartiendo sobre tesalonicenses. Y algo muy, muy importante y especial es que podamos estar releyendo en nuestros hogares esta carta. ¿Para qué? Pues primero para tener la meditación, cada uno en donde la esté haciendo, por supuesto, pero para llevarla fresca cada vez que nos podamos reunir y que el expositor que salga pues lo exponga la palabra, ya sepamos un poco qué es lo que dice la carta, ¿no? Y bueno, luego se estará exponiendo el mensaje. Si puedes ir conmigo y buscar Primera Tesalonicenses, capítulo 1, pues será muy, muy recomendable. No sé si estará en pantalla, no lo sé. Si no, no pasa nada. Pues cada uno tenemos o Biblias o teléfono y también lo voy a llevar yo con la lectura. Pero en primer lugar quiero poner a la mano del Señor la predicación. Así que te invito a tener 30 segundos de quietud para pedirle al Señor que nos relaje, pedirle al Señor que calme nuestro corazón, nuestros pensamientos. Cada uno tenemos los nuestros, ¿no? Batallas mentales, cualquiera sea. Que el Señor nos ayude para poder escuchar la palabra. Señor, gracias por este día. Gracias porque nos podemos reunir como familia. Gracias por la libertad que tenemos en Linares para poder cantarte, para poder gozarnos, Señor, alegrarnos en las canciones, dedicarte nuestra alabanza, nuestra adoración. Y gracias, Señor, porque podemos abrir tu palabra, la Biblia, con libertad, sin miedo, con la responsabilidad también, Señor, que ocupa el exponerla, el leerla y el exponerla, Señor. Así que te pido que me ayudes a que sepa hacerlo. Y sobre todo, Señor, que seas tú quien hable a cada uno de nosotros lo que quiere decir Pablo por medio de esta carta a los tesalonicenses, Señor. Hace tantos siglos que fue escrita, pero que es relevante para nosotros hoy también como iglesia. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues quiero que me acompañes a leer el capítulo 1. Haremos una introducción y estaremos reflexionando en algunos versículos de este texto. Dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia. Yo voy a usar la textual, pero tendrá algunas palabrillas un poco diferentes, pero el texto es el mismo. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesús, el Mesías, gracias a Dios, gracia a vosotros y paz. Damos gracias a Dios siempre por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones, recordando sin cesar delante del Dios y Padre nuestro la obra de vuestra fe y el trabajo de vuestro amor y la paciencia en la esperanza de Jesús, el Mesías nuestro Señor. Sabiendo, hermanos amados por Dios, vuestra elección, porque nuestro evangelio no fue a vosotros solo en palabra, sino también en poder y con Espíritu Santo y con gran certidumbre, como sabéis cuáles fuimos con vosotros por amor de vosotros. Y vosotros llegasteis a ser imitadores nuestros y del Señor, habiendo recibido la palabra en mucha aflicción, esto es importante para la carta, en mucha aflicción con gozo del Espíritu Santo, de modo que llegasteis a ser ejemplo para todos los que creen en Macedonia y en Acaya. Porque desde vosotros ha resonado la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino en todo lugar vuestra fe con Dios se ha divulgado, de modo que no tuvimos necesidad de decir nada, porque ellos mismos declaran acerca de nosotros qué clase de entrada tuvimos a vosotros y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, otro punto clave en la carta, para servir al Dios vivo y verdadero.
y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Un poco de contexto para situarnos, ¿eh? Pablo comienza su segundo viaje misionero, terminó su primer viaje predicando el Evangelio, Dios bendecía el trabajo, se abrían iglesias, y luego Pablo, cuando termina su primer viaje misionero, vuelve, lo envían para comenzar un nuevo segundo viaje. Y esta vez Pablo lo que quiere hacer es volver a visitar a las iglesias para edificarlas, como él dice, confortarlas, y comienza a hacer una ruta de nuevo llena de percances importantes, de luchas, de calamidades, de persecución, ¿bien? Y él llega a Tesalónica, como siempre hacía, iba a la sinagoga de los judíos y comenzaba a hablar sobre Jesús, el Mesías. Y por supuesto los judíos no creían en el Mesías, empezaban a tener persecución, pero dice Hechos capítulo 15 o 17, uno de esos dos textos, que Pablo, cuando predicó en la sinagoga en Tesalónica, algunos de los judíos y muchos griegos y mujeres acaudaladas, mujeres importantes del momento, creyeron en Jesús. O sea, se formó una comunidad de fe, una comunidad cristiana en Tesalónica. ¿Qué ocurre? Que los judíos que rechazaban al Mesías, a Jesús, empezaron a hacer persecución contra Pablo. Y dice el texto, no, el texto de Hechos, que Pablo estuvo 3 semanas predicando en la sinagoga de ellos. Luego empezó la turba, la persecución, y Pablo tuvo que irse. Ahora, desde que Pablo predica en Tesalónica, que lo que sabemos a ciencia cierta es que estuvo por lo menos mínimo 3 semanas, lo máximo que dicen algunos eruditos es que estuvo 1, 2, 3 meses como mucho. Pero lo que sabemos es este rango de tiempo. Mínimo 3 semanas, máximo 2, 3 meses. O sea, muy poco tiempo. No le dio tiempo a enseñar prácticamente acelerado, rápido, y Pablo tuvo que irse porque su vida corría peligro. Y él dejó en manos de Dios a esta iglesia. Dicen los estudiosos que esta carta fue escrita en el año 50. Es decir, 33 después de Cristo, el año 50, hay muy poco tiempo desde que Cristo estuvo hasta que esta iglesia se creó. Era una iglesia muy nueva. Pablo, como pudo estar muy poquito tiempo, un par de meses con ellos, tuvo que irse. Al menos del año escribe esta carta porque quiere saber, envía a Timoteo y él quiere saber cómo están los hermanos. Él estaba preocupado porque cómo estará la iglesia, me tuve que ir, había persecución, no sé cómo está. Manda a Timoteo para saber cómo están. Viene Timoteo y le da las noticias de ellos, lo cual vamos a ver reflejado en toda esta epístola. Y Pablo comienza a escribir esta carta, porque quiere instruir a los hermanos en aquellas cosas que no pudo hacer quizá, o que el tiempo no le dio. Hay temas importantes como la hermandad, hay temas importantes como la vida cristiana, por eso es muy, muy importante para nuestros días. También un tema de los centrales en el texto es la esperanza de la venida del Señor. Es un tema central, en el capítulo 4, 5, y luego la segunda de Tesalonicenses va a hablar de eso. Entonces, Pablo lo que quiere es confirmar a esta iglesia. Y esto es lo que vamos a estar, si Dios lo permite, compartiendo con todos vosotros desde los domingos. Tesalónica era una ciudad muy importante. Era una ciudad clave para el comercio. Esto quiere decir que donde hay comercio, hay poderío. Y donde hay poderío, hay políticas, hay intereses y hay muchas otras cosas, sanas y no sanas. Pero por supuesto para el Evangelio era una traba importante. Los hermanos vivían en persecución.
Ahora, ¿qué tipo de persecución estaban viviendo los hermanos? Porque esto es una cosa que se va a estar repitiendo una y otra vez en el texto. La persecución que los hermanos tenían era una persecución social, donde en aquel tiempo, si no te mataban por ser cristiano, te excluían socialmente. ¿Bien? Y tú dices, bueno, tampoco pasa nada, ¿me excluyen socialmente? No, es muy potente, porque cuando te excluyen socialmente no encuentras trabajo, y si tenías un negocio, nadie compraba en tu negocio, lo cual suponía para ti una ruina económica. La exclusión de tus amigos, de tus vecinos, o sea, te sentías solo. Políticamente eras perseguido porque te podían meter en la cárcel, a ti, a tu familia. Muchos optaban por irse a otros lugares. Ahí tenemos la primera carta de Pedro, que dice a los expatriados en varias ciudades. Lo habían perdido todo, tenían que empezar de cero, un idioma, una cultura. Se habían tenido que ir de sus tierras, sus raíces, sus comidas, su familia, por causa de la fe. Esta era la persecución más suave que encontramos en el Nuevo Testamento. La más fuerte, evidentemente, lo tenemos a lo largo de la historia. Cristianos quemados en los circos romanos, cristianos echados a las fieras, torturas increíbles, o, como hizo algún César, iluminar las calles de Roma, la vía principal, con los cuerpos de los cristianos. Eso era a lo que se exponían los hermanos y hermanas que nos precedieron del Nuevo Testamento. Dicho esto, entonces yo, bajo el texto, he sacado 3 puntos que se reflejan de acá, 3 puntos los cuales quiero que verse esta predicación. El primer punto lo voy a leer. El primer punto que quiero compartir con vosotros es cómo es posible que Pablo tenga tanto afecto a una iglesia tan nueva y con la cual apenas pasó tiempo con ella. Es que no pasó tiempo con ella, se tuvo que ir. Eso resalta en el texto. ¿Cómo es posible que Pablo esté tan preocupado y tenga tanto amor? Porque en otro lugar de la carta va a decir, hubiéramos dado incluso nuestra propia vida por vosotros. ¿Cómo es posible eso? El segundo punto que quiero compartir con vosotros es, Pablo amaba a la iglesia del Señor cualquiera fuera. Eso es muy importante para los días que estamos viviendo, ¿no? Y el tercer punto, Pablo alaba a la iglesia de Tesalónica por 3 características: la fe, el amor y la esperanza. Entonces, vamos a empezar por el primer punto. ¿Cómo es posible que Pablo tenga tanto afecto a una iglesia tan nueva y con la cual apenas pasó tiempo con ellos? Y yo, mientras leía el texto, me acordaba de mi juventud. Y en algunas vivencias que teníamos, cuando, justo lo que se ha anunciado, cuando una iglesia nos invitaba a un aniversario o cualquier cosa, íbamos y acompañábamos a los hermanos, ¿no? Porque todas las iglesias de acá no nos conocemos. Entonces, pues, nos visitábamos unos a otros, pasábamos un tiempo, siempre esperábamos al final que había la parte de la comida, compartíamos, era bonito. Pero claro, el punto es que luego regresabas a tu casa. Y pasaste un buen tiempo, regresabas a tu casa, pero ya no te acordabas más. Cada uno iba a sus quehaceres, cada uno con sus cosas, con su vida, con sus proyectos, con sus problemas, con sus alegrías, sueños, trabajos, ¿no? Y bueno, los vimos, están ahí, y luego seguíamos nuestra vida, nuestra iglesia, y ya no nos acordábamos más con esa profundidad, hasta que volvíamos a vernos. Y yo me preguntaba, ¿por qué pasaba esto? Bueno, quizá por la vida rápida que llevamos, hoy mucho más que antes, ¿no? Por la vida, una cultura individualista también, estamos inmersos en una cultura muy rápida, individualista, que nos lleva a galope con todo, ¿no? Y evidentemente decimos, si bastante tengo yo con lo mío, ¿no? Como también para cargarme con la historia del hermano. O sea, me vuelvo loco. Y cada uno lleva su propio peso. Y esto me resonaba mucho a Génesis 4, donde se relata la historia de
de Caín y Abel, donde Caín por celos mata a su hermano Abel y Dios le pregunta: «Hey Caín, ¿dónde está tu hermano Abel?». Y hay algo clave que Caín le dice a Dios: ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Y yo qué sé, ¿dónde está mi hermano? ¿Acaso yo tengo que estar guardando a mi hermano? Y no podía yo dejar de pensar que Pablo es la antítesis de esa historia de Caín. Pablo sí se consideraba guarda de sus hermanos. De hecho, Pablo lo dice: damos gracias a Dios siempre por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones, recordando sin cesar delante de Dios y Padre nuestro la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y la paciencia en la esperanza de Jesús. Pablo dice que sin cesar él se acordaba de los hermanos. Y yo volví a preguntarme, ¿pero cómo es posible? Yo tengo mis propias discusiones con el texto, porque quiero llegar a entender. Ya, pero Señor, ¿cómo es posible que con 3 semanas, si decimos a lo mínimo, seguro 3 semanas, y decimos lo máximo 2 meses, 3 meses, no da tiempo a encariñarte con una persona, y menos con una multitud de personas, que no da tiempo? ¿Cómo es posible que Pablo lo hiciera? Claro. Y es que yo creo que Pablo entendió que parte de la misión que él tenía, o que parte del Evangelio, la centralidad del Evangelio es amor. De tal manera amó Dios al mundo. Y Pablo tenía que vivir eso, porque si no vives en amor, si no vivo en amor, no estoy viviendo el Evangelio. Y Pablo lo tenía tan presente, porque tenía una relación tan profunda con Dios, que le era imposible no amar. Le era imposible. Ahora, me seguía haciendo yo preguntas: ¿cómo puedo yo mantener vivo el amor hacia mis hermanos? Repito, entre tantas cosas de la vida, entre tanta velocidad, entre tantos quehaceres, ¿cómo puedo mantener vivo mi amor hacia mis hermanos? O sea, hacia vosotros, pero no hacia vosotros, hacia otros hermanos y hermanas que están en las iglesias de alrededor, por ejemplo, en nuestro contexto. ¿Cómo lo puedo mantener vivo? Bueno, lo veo en el texto, versículo 2, dando siempre gracias, dice Pablo, a Dios por vosotros. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Esto era central en la vida de Pablo para mantener vivo el amor hacia los hermanos, tenerlos presentes en sus oraciones. Es que no hay otra forma. Porque cuando yo soy intencional en mantener algo persistentemente en mi cabeza, sea lo que sea, mi parte de eso ya se ancla en mí. Se hace parte de mí, de mi cotidianidad, se crea un hábito. Entonces, para Pablo, el hábito de dar gracias por los hermanos lo llevaba a sentir un profundo amor por ellos y una profunda preocupación. Los recordaba constantemente en oración y hacía mención por ellos, era explícito. No solamente los recordaba y agradecía, como por ejemplo decía: Señor, gracias por la iglesia C29 en Linares. No, es que él hacía mención por ellos. Y yo me imagino que los visualizaba, se acordaría de sus caras, se acordaría de sus problemas, de sus historias, de las comidas que pudo tener. Se acordaría, los visualizaba, los tenía presentes, hacía mención por ellos. Entonces, qué importante es para mantener el amor vivo, vibrante en una congregación, el recordarnos unos a otros en nuestra semana, el agradecer a Dios por la iglesia, pero el visualizar caras, decir, quizá no me acuerdo de este nombre, pero Señor, te pido por esta... ¿Entiendes? Eso crea en nosotros un vínculo como el que Pablo tenía. Y por tanto, Dios me instaba a hacerme una pregunta personal.
Sí, Raúl, eso te queda muy bonito en una predicación, pero ¿vives orando por tus hermanos? ¿Agradeces por ellos hacia mí? Y en esto estamos todos. El que habla primero. Porque no se trata solamente de hablar y quedar bien aquí. Se trata de ser sincero y decir, la palabra también me empuja a ver mi pecado. Y a ver lo que tengo que hacer, y Dios me dice, hey, también tienes que hacerlo. No solamente decirlo. Segundo lugar, el segundo punto. Pablo amaba a la iglesia del Señor cualquiera fuera. Como he dicho al principio, inició su segundo viaje misionero para volver a visitar a las iglesias, para ver cómo estaban. Hechos capítulo 5, para ver cómo estaban. Y no solamente era para ver cómo estaban, porque no solamente decía, bueno, vamos a chismear cómo están las iglesias. No, el texto habla de una profundidad, de interesarse genuinamente en cada uno de los miembros que hacían la comunidad de fe. Esto habla de interés en los hermanos. Yo no me puedo interesar en alguien de una forma superficial. Queda feo y se nota. Interesarme por alguien es saber quién es, qué haces, quién eres, qué te dedicas, cómo es tu vida. Eso se hace pues hablando, compartiendo, ¿no? Momentos, saber del hermano, de la hermana, del amigo. Y Pablo hacía eso, se interesaba por los hermanos en sus vidas. No de una manera superficial como todos lo hacemos. Y yo el primero, para que nadie se sienta ofendido, yo el primero. ¿Cómo estás, hermano? Bien, aleluya. Todos caemos en eso. Pero por eso es la palabra, nos insta a decir, hey, cambia eso. Cambia. Ve cambiando. ¿Qué te cuesta interesarte, Raúl, por Miriam? No solamente la saludes y ya. Sí, Señor, pero es que tú sabes, voy con tantas cosas en mi mente. Ya, pues frena un poco la vida. Y si lo haces, hazlo genuinamente. Porque Pablo daba ejemplo. Interesarse en los hermanos, interés en saber cómo puede servirles, porque Pablo decía, vamos a fortalecer a las iglesias sirviéndolas. Pablo no solamente iba por las iglesias diciendo, hey, yo te fundé. No, Pablo iba edificando, queriendo edificar, queriendo consolidarlas, y para eso tenía que servirlas. Porque el Señor dio ejemplo, como yo he hecho, vosotros también tenéis que hacer. ¿Qué hizo el Señor? Servir. Vosotros también. Como ejemplo os he dado, vosotros tenéis que hacerlo. Y eso, el ser vosotros no solamente era para los 12 apóstoles, era para cada uno de los discípulos que configurarían la iglesia a lo largo de la historia. Entonces, interés en cómo servirles. ¿Y cómo puede ser eso hoy? ¿Cómo puedo yo tener interés en cómo servir al hermano? Bueno, ¿en qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo levantar? ¿En qué te puedo sostener? Simplemente a veces escuchando a una persona sinceramente se ayuda mucho. Un abrazo, una mano, un consejo apropiado levanta mucho a una persona. A mí me ha ayudado mucho eso en algunas ocasiones, cuando hermanos sin saber por qué ni cómo, yo creo que eso fue el Señor, vienen y me dan una palabra de ánimo y te quedas como, wow, gracias, hermano, y sabes que ha sido de parte del Señor. Eso es parte de la edificación. Pero también entusiasmo en el compañerismo. Porque ir a la iglesia, juntarse con la iglesia, no es solamente venir y decir qué buen tiempo voy a pasar, cómo me gustan las canciones, cómo me gustan las charlas, las predicaciones que dan, cómo me gustan los cafés que hacen. No, eso es parte de la iglesia, es una familia donde el compañerismo tiene que jugar una función de las principales. El amor mutuo, la edificación, el sostenerse, el abrazarse, compañerismo.
ser genuino. ¿Por qué? Porque los que componen una congregación donde yo voy piensan como yo, tienen la misma fe que yo, podemos hablar, tendremos nuestras discrepancias, obviamente, pero en lo fundamental el Señor está en medio. Puedo compartir mi esperanza y mi fe porque me entienden, pensamos de lo mismo. Y eso crea vínculo y compañerismo. En segundo lugar, el objetivo de Pablo era confirmar a las iglesias, no solamente edificarlas, sino confirmarlas. Y la palabrita confirmar significa hacerlas más fuertes. Era parte de la misión de Pablo, hacer más fuertes a las iglesias. ¿Cómo? Por medio de la visitación, por medio de la enseñanza. La enseñanza es fundamental en una iglesia, lo que estamos haciendo. La Biblia es el centro de lo que Dios ha dejado para escuchar su voz. La enseñanza de la palabra de Dios es lo que motiva a que haya amor, a que haya esperanza y a que haya fe. Lo que va a hablar más abajo. La pastoral es un cuidado mutuo. Eso confirma, hace más fuerte a una iglesia también. La comunión, ya lo hemos dicho antes. Entonces, las iglesias locales, escribí aquí, no son islas perdidas para Pablo. Las iglesias locales no son islas perdidas y solitarias, son parte del cuerpo de Jesús y por tanto necesitan el compañerismo de los hermanos. La visitación, la comunión con otras iglesias también que están en la misma batalla. Uno de los problemas que hemos visto a lo largo del tiempo, no solamente aquí en España, sino lo hablamos el otro día con nuestra hermana que nos visita, con Auri. Ella viene de Guatemala, hay muchas iglesias en Guatemala. Hablo de Guatemala porque es lo que más conozco también. Y lo hablábamos en la otra noche. Parece que hoy, cosas que no vemos en el Nuevo Testamento, pero parece que hoy la iglesia ha levantado muros tan altos que son infranqueables. La iglesia tal piensa que Dios solamente está ahí, en ella. Los otros no. Levantó un muro. La iglesia tal, levanta otro muro. La iglesia para allá, levanta otro muro. La iglesia para allá. Y todas dicen tener la verdad. ¿Sí? Pero levantan muros tan altos que ni los hermanos los traspasan y mucho menos se piensan que Dios tampoco los traspasa, porque cada iglesia piensa que Dios solamente está con ellos. Entendedme metafóricamente, ¿no? Y eso sucede. Entonces, me permito hablar de esto porque no lo conocéis. Entonces, la iglesia de la Frater no quiere saber la iglesia de la otra. La iglesia de Montesión no quiere saber de la otra. Eso no lo vemos en la palabra de Dios. Yo muchas veces digo, hey, ¿sabes que Dios no es evangélico? ¿Sabes que Dios no es católico? ¿Sabes que Dios no es copto? ¿Sabes que Dios no es ortodoxo? Porque cada denominación hace a Dios a su imagen y semejanza. Y no, la iglesia tiene que hacerse a imagen y semejanza de Dios. Y esto es lo que Pablo intentaba hacer por medio de la visitación, de la edificación, de la consolidación de las iglesias, que el amor fluyera. Porque solamente hay una iglesia. Solamente hay una iglesia. Y es la iglesia del Señor. Solo hay una. En tercer lugar, Pablo alaba a la iglesia de Tesalónica por 3 características. Habían hecho una importante obra de fe, dice el texto. Habían realizado un buen trabajo por amor a Cristo. Y habían desarrollado paciencia basada en la esperanza futura. Y rápidamente, no me voy a extender mucho más en cada una de ellas. Vamos a comenzar por la fe. La fe viene de un vocablo en el Nuevo Testamento, pistis. Se llama pistis, fe, que tiene varias acepciones. Una de las acepciones es la fe
justificadora. Es decir, la fe necesaria para que Dios me justifique. Es decir, me haga justo por la muerte de su Hijo. Jesús muere en la cruz para pagar nuestros pecados. Para que nosotros no muramos, murió Él. Entonces Dios trazó un camino para nuestra justificación, que es la fe. Pero fe, pistis, esa fe salvadora, no es una fe racional, no es la palabra, no es una fe académica o una fe del pensamiento nada más, sino que es una fe que tiene que mover todo lo que yo soy. Es una fe que me regenera. Es una fe que me cambia. Es decir, vamos a ponerlo así. Los nenes pequeños creen que los Reyes Magos vienen a traerles los regalos. ¿Eso es credulidad? Bueno, perdón si le estoy rompiendo a alguien el rollo. Iba a hablar del ratoncito Pérez, pero tampoco. Bueno, me entendéis el punto, ¿no? ya es que se me van las cosas. Eso es credulidad. Me creo algo sin haberlo pensado, porque sí. La fe salvadora no es así. La fe que justifica es una fe que ha depositado toda su esperanza en esa persona, en Cristo. Es una fe que acude a Dios en arrepentimiento porque ha comprendido el pecado y quiero que Dios me perdone. Y deposito mi fe, deposito toda mi vida en Él. Eso es la fe justificadora. Pero el vocablo pistis también tiene una segunda acepción. Ya no es solamente una fe justificadora. Según el contexto, es una fe que habla de confianza. Confianza ciega, confianza plena. ¿Confianza qué es? Confianza, yo confío en alguien que me va a ayudar en algún momento de mi vida. Y confiar es que no tengo dudas. Yo sé que voy a recibir esa ayuda cuando esté en el peor momento de mi vida. Confío plenamente. Yo creo que todos nosotros hemos confiado y nos han hecho daño. Pero eso no quiere decir que todo el mundo no vaya a hacer daño. En Dios, este tipo de fe, este tipo de confianza implica que toda mi certidumbre está puesta en Él. Por tanto, tenemos dos acepciones. Fe para justificación, en la cual la persona que vierte la fe, deposita la fe en Jesús, esa fe lo cambia, porque fe sin obras es muerta, fe sin transformación es muerta, no es evidente, no es válida, porque la fe no ha tenido un cambio en la persona, no ha producido un cambio. Y luego la otra parte de la fe es la confianza en la palabra de Dios y en que Dios es bueno. Entonces, los cristianos de Tesalónica estaban experimentando esas dos acepciones de la fe. Habían depositado su confianza para salvación en Dios, habían cambiado por completo su vida. Pero ahora también, en ese caminar en persecución, vivían confiados en la seguridad de Dios. Ponían la fe en práctica, la fe en acción. Porque dice el texto, ¿de qué manera, Pablo dice, de qué manera os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero? Y la pregunta que yo me hacía aquí era, ¿qué implicación tuvo para los creyentes de Tesalónica convertirse de los ídolos a Dios? Vale, para una cultura greco-romana en aquel momento, no es como nuestra cultura de hoy, que hoy puedes ser creyente en lo que tú quieras o no creyente en nada. Es decir, puedes tener fe o ser ateo. En aquel tiempo el ateísmo no existía. No existía, porque todas las culturas
creían en una deidad, o en varias deidades, o en una multiplicidad de deidades. O sea, no existía la persona que se llamaba atea. No, no era posible. Eso es algo nuestro de la modernidad. Cada cultura tenía sus deidades, las cuales permeaban la vida social y política del tiempo. O sea, la religión en aquella cultura, en los hermanos, en la iglesia en Tesalónica, permeaba todas y cada una de las áreas de la vida de las personas. Los dioses que tenían permeaban su vida, conformaban su vida. Decir, cambio mis dioses por otra cosa era impensable, porque era parte, voy a decir, casi del ADN de una cultura. Implicaba dejar todo tu sistema de creencia, tu sistema de vida, tus bases culturales, para abrazar otras muy distintas. Era un reseteo de la persona. Y Pablo dice que ellos se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Y qué implicó eso para los hermanos de Tesalónica? Implicó resetear toda su vida con el añadido de sufrir la burla, la risa, la violencia, la penuria, la persecución de sus compatriotas. No era gratis. No era gratis. Era muy costoso. Dejar todo tu sistema de creencia nacional, cultural, implicaba para el cristiano que se convertía a Dios, echarte a tu nación en contra tuya. De ahí viene la persecución. Y yo hablaba con Dios y le decía, ser cristiano hoy es fácil. Ser cristiano es fácil. Gracias a Dios, en nuestra cultura nadie nos va a decir nada. Estamos aquí, en medio de Linares, dentro de un colegio católico, una iglesia evangélica, en medio de una ciudad. Nadie nos dice nada, no te va a decir nada. Y eso es un motivo de gratitud a Dios, ¿vale? Es un motivo de gratitud a Dios. Pero tiene una contraparte. Y es la laxitud con la que podemos vivir. Vivir una vida demasiado despreocupada con mi fe, porque como no me cuesta, sí, tengo fe, Dios me ama, me quiere bendecir, sí, yo estoy de acuerdo con eso. Pero cuando miro la historia, y el Nuevo Testamento es historia de la Iglesia, veo que la fe era una decisión de vida. En aquel tiempo, hacerte cristiano era decir, me la estoy jugando a una carta. Si me agarran alabando al único Dios verdadero, posiblemente voy a tener muchos problemas. En aquel tiempo la iglesia crecía, porque Dios hacía crecer, porque los hermanos y hermanas vivían con compromiso. ¿Por qué? Porque una fe que cuesta implica un compromiso. Porque si no te comprometes, no te haces ni cristiano. ¿Qué implica para mí esto? ¿Qué implica? ¿Cambiar un apellido? Antes era católico, ahora soy evangélico. Antes era musulmán, ahora soy cristiano. Antes era ateo, ahora soy cristiano. ¿Cambiar un apellido? Eso es fácil. Pero cambiar una vida, no. Eso es lo difícil. Pagar el precio. Eso es lo difícil. Porque cuando yo entiendo qué implica ser cristiano en aquel tiempo, si me meto, porque me he convertido a Dios, me meto con todo.
La pregunta es, y voy a ser muy directo, si te consideras cristiano, ¿qué peso tiene tu fe para tu vida? ¿Es un apellido? ¿O es algo que mueve los cimientos de todo lo que tú eres? Porque si es un apellido, te lo tienes que replantear. Pero si mueve los cimientos de todo lo que tú eres, entonces el compromiso tiene que estar con Dios. Porque ser cristiano, verdaderamente seguidor de Cristo, no es fácil. Jesús lo dijo: muchos me dicen Señor, Señor, pero pocos son los que me siguen realmente. Y la iglesia tesalónica era una iglesia que habían cambiado todo lo que ellos eran para seguir al Dios verdadero. Luego habla de amor. La fe que tenían, una fe profunda, una fe que tenía un costo en su vida, producía necesariamente amor. Versículo 3 dice: recordando sin cesar delante de Dios y Padre la obra de vuestra fe y el trabajo de vuestro amor. Trabajo. Aquí está el resultado de una fe transformadora. Una fe genuina, una conversión genuina, implica en la persona trabajo para Dios. ¿Y cuál era el trabajo que ellos hacían? Dice el texto que vuestra fe se ha inundado a todos los rincones. Todo el mundo ha escuchado de vuestra fe. Ese es el trabajo. Dar testimonio, ser luz y sal. El amor entre los hermanos. Jesús dijo: en esto conocerán que ustedes son mis discípulos. ¿Cuándo? Cuando la sociedad vea cómo se aman unos a otros. Porque déjame decirte, querido, en una sociedad donde el amor se ha vendido al mejor postor, donde el amor se ha prostituido, el amor sacrificial, cuando está, se nota. Se nota. El amor desinteresado, el que no se prostituye, el que no se vende, eso se nota. Y por eso las iglesias crecían, porque la gente decía: mirad cómo se aman. Y se explotaba la cabeza, porque no es normal. Y la gente que se siente vacía, porque no ha encontrado realmente ese sentido profundo de ser amado y de amar, que solamente Dios da, cuando lo encuentra, le revoluciona. Y el amor de ellos era un amor que replicaba el amor del Padre, porque cuando entiendes el Evangelio, cómo amó Dios a su Hijo que lo entregó. Cuando tú entiendes: wow, Dios entregó a su Hijo por mí, yo me tengo que entregar también. Porque Jesús dijo: como el Padre me ha enviado, así yo también os envío. Entonces, cuando yo entiendo el Evangelio, tengo que reproducir el Evangelio. Y por último, esperanza. ¿Cómo es posible que los hermanos de Tesalónica, a pesar de la persecución, a pesar de todos los problemas que su fe les acarreaba, amaran y por consecuencia de ese amor extendían el Evangelio a otros lugares? ¿Cómo es posible que no se sintieran devastados? Que podrían sentirse emocionalmente, por supuesto, pero ¿qué los sostenía? ¿Qué sostiene a estas personas? Cuando te planteas y dices: ¿de verdad me trae a cuentas ser cristiano? ¿De verdad? Si antes vivía bien, y en el momento en que soy cristiano me vienen todos los problemas. ¿De verdad me viene a cuentas? Lo que lo sostenía era la esperanza. Porque no vivían de forma presente sin tener un futuro claro.
vivían de forma presente teniendo un futuro certero. ¿Y cuál era el futuro? Jesús viene. Jesús regresa. Jesús va a regresar. Esto es momentáneo. Jesús está conmigo. Dios está conmigo. Sufro, sí, pero Dios está conmigo, me sostiene. Pero no solamente eso, si dejo de vivir aquí, voy a regresar un día con Cristo, porque esa es la esperanza. Jesús viene. La iglesia tiene que despertar a eso. Porque dicen los expertos que uno de los problemas de la iglesia del siglo XXI es el aletargamiento de esta anestesia. No demonizo esto. Pero esto no se puede convertir en un ídolo. Cuando no vivo en esperanza, el amor no es ferviente. Cuando mi fe no es una fe que me ha regenerado, no tengo esperanza. Y si no tengo esperanza, no tengo amor, viceversa. Son tres de las que se llaman virtudes teologales, van una de las manos y en cascada. Si quitas una, se rompen las otras dos. Tenemos que recobrar, cada uno, en el grado que sea, la esperanza de que Jesús viene. Porque cuando yo sé que Jesús viene, ¿cuándo? No lo sé, Pablo hablará de eso más adelante, vivo en expectativa. ¿Y si fuera hoy? ¿Y si fuera este año? ¿Y si eso crea una esperanza muy profunda? Porque las penalidades que sufro, sé que tienen una fecha de caducidad y que va a venir un premio. Y la iglesia recobra el ánimo. Hoy hay persecución, evidentemente lo sabemos, hoy hay persecución. En otras latitudes del mundo hay persecución contra los cristianos. ¿Qué es lo que los mantiene firmes? La fe, la esperanza y el amor. Hoy, como introducción a esta carta apasionante, le pidamos a Dios que en cada uno de nuestros quehaceres, nuestras vidas, nuestras profundidades, que son muchas, ¿no? Cada persona es un mundo. Le pidamos a Dios que arrebato ese espíritu de teléfono. Pidamos a Dios que nos ayude, a recobrar la esperanza. Y yo sé, querido, que todos pasamos por momentos complicados. Y vamos a seguir pasándolo. Es parte de la vida. Pero cuando tú pasas por un momento complicado, si no tienes un apoyo firme que te diga, hey, vas a salir de esto, te mueres literalmente. Ya no sobre el aplastamiento que te da tu presente, sino es que si el presente te aplasta y no tienes un futuro, te mueres. Tenemos que pedirle a Dios que avive, como dice el texto, devuélveme el gozo de tu salvación, porque sí, el gozo se va perdiendo con el vaivén de la vida. Y como iglesia tenemos que cuidarnos unos a otros en ese sentido. Tienes que orar por mí. Tengo que orar por ti. Tenemos que orar unos por otros para confirmarnos, para edificarnos, para abrazarnos, para tener comunión, para invitarnos a tomar un café. Me gusta mucho el café. Porque el café salen buenas cosas. Con más de uno hemos arreglado el mundo, ¿verdad? Tomándonos un café. Lo malo es que cuando terminamos el café al día siguiente otra vez se rompe. Pero ese momento ha sido bonito, ¿verdad? Y los problemas como que se quedan ahí en ese instante. Recobras más fuerza, más valentía. Imagínate si creamos eso. Imagínate, nuestra vida cambia. Porque ese es el Espíritu de Dios en medio de su iglesia. Así que, fe, amor
y esperanza. Eran 3 de las virtudes que la iglesia de Tesalónica tenía y que Pablo alaba en ellos. Y por eso era una iglesia que, a pesar de sus dificultades, brillaba en medio de una sociedad que estaba en contra de ella. ¿Oramos? Señor y Padre, gracias por tu palabra. Gracias por ser bueno con cada uno de nosotros. Gracias porque tú continúas llamando, tú continúas sanando, tú continúas dando oportunidad a una sociedad que está rota, Señor. Tú continúas dando esperanza. Y, Señor, un día vas a regresar de nuevo y te vamos a ver, Señor. No sabemos cómo será ese día. Nos vamos a quedar, creo que, impactados de verte regresar. Toda lengua te verá y toda rodilla se doblará ante tu Hijo, Señor. Y toda lengua y toda rodilla dirá que tú eres el Señor. Señor, queremos que continúes con nosotros. Yo sé que es una tontería lo que he dicho, porque tú continúas con nosotros, pero es una súplica. Queremos que cada día nos ayudes a acercarnos más a ti. Tú estás ahí, somos nosotros los que nos alejamos. Por eso te pedimos, Señor, que cuando no podemos, cuando yo no puedo, tú me ayudes. Cuando yo veo mi vida tempestuosa y me asusto, yo quiero que tú estés conmigo y me digas: salta, ven, anda por el agua. Puedes hacerlo porque yo estoy contigo. Igual que lo hizo Pedro. Y experimentó lo que es caminar por el agua. Ayúdanos, Señor, a hacerlo también nosotros cuando las aguas tempestuosas caen sobre nosotros. Señor, somos frágiles y somos tan necesitados de ti que como iglesia, Señor, te pedimos perdón por aquellos momentos donde te fallamos, por aquellos momentos donde no damos la talla, Señor, como hijos tuyos. Y por eso, como iglesia, te decimos: renuévanos, ayúdanos, levántanos, llénanos, Señor, de tu Espíritu. De nuevo, darnos el gozo de la salvación, Señor. Cuando la batalla del día a día nos ahoga, recuérdanos, Señor: hey, yo vengo pronto. Cuando el enemigo me quiere hacer daño, hey, yo estoy contigo. Si pasas sobre las aguas, yo voy a estar contigo. No te vas a ahogar. Pero qué difícil, Señor, cuando perdemos de vista tus palabras, porque escuchamos el ruido del miedo. Señor, necesitamos más de ti. Nunca va a ser suficiente. Nunca vamos a decir: Señor, ya te tuve, ya estoy lleno. Nunca, Señor. El día que digamos eso, por lo menos a mí, quítame la vida. Eres nuestro centro. Eres quien nos da valor. Eres quien nos impulsa. Eres nuestro Padre. Eres nuestro amigo, nuestro Señor. Y el Espíritu Santo es quien nos da la valentía, el disfrute, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad. Ayúdanos, Señor, a amarnos unos a otros y a pedir perdón, Señor, cuando no lo hacemos. Que tu Espíritu nos transforme, Señor. Que seamos sinceros, que seamos humildes. Que seamos humildes, Señor. Porque el único que importa eres tú. Simplemente te servimos, cada uno en lo nuestro, en lo que tú nos has dado. Ayuda a mis hermanos, Señor. Tú conoces cada uno de sus situaciones, ayúdalos.
Gracias por ellos, Señor, como decía Pablo, gracias por los hermanos, gracias por mis hermanos aquí. Que reflejemos ese amor, Señor, para que más personas te puedan conocer. Personas sedientas, personas que están buscando ese algo, que no lo encuentran, perdidos, engañados por tantos estímulos que les prometen, aquí está tu solución, para luego darse cuenta de que cuando lo tienen se sienten peor. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y te pedimos por Linares. Es nuestra ciudad, es nuestra obligación, es nuestra responsabilidad, Señor. Clamamos por Linares. Clamamos por cada una de las personas que están teniendo un encuentro contigo, que los ayudes, porque quizá ese camino no es, y están teniendo ese acercamiento. Afírmalos, Señor, en la fe. Tráelos a ti, para que puedan experimentar la paz y la esperanza de que un día estaremos contigo. En el nombre de Jesús. Amén.